¿Cómo puede ser posible que Dios, que no tiene principio ni fin, tenga una madre? Cuando nosotros como católicos afirmamos o le damos el apelativo a la Santísima Virgen María como Madre de Dios, inmediatamente se rasgan las vestiduras y se indignan porque es que Dios no puede tener madre. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice el profeta? Primero, el profeta Isaías en el capítulo 7, cuando habla del Mesías que ha de venir, dice que nacerá de una virgen y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Segundo, el Evangelio de Juan dice que en el principio existía la palabra y la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Queridos hermanos, entonces podemos nosotros reconocer desde la misma escritura que Jesucristo es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Y ese Jesús que podía haber venido a este mundo de muchísimas formas, simplemente aparecer con un puff, venir sobre las nubes del cielo como lo piensa hacer en su segunda venida, o simplemente Dios haber permitido que una pareja de personas muy santas, un hombre y una mujer, se unieran en santo matrimonio, tuviesen un hijo y colocar en él su Espíritu Santo, entre otras formas que Dios hubiese podido elegir para mostrar su poderío, su majestad, decidió engendrar, encarnar al Verbo, al Mesías, al Salvador. Ese Mesías que viene a habitar en el vientre de María y que se hace hombre es verdaderamente Dios. Y cuando es engendrado por obra del Espíritu Santo, es engendrado como Dios. No es que primero vino la carne y después cuando cumplió los 20 o 30 y algo, descendió el Espíritu sobre él y se dio cuenta que era Dios. ¿Acaso se nos olvida las intervenciones sobrenaturales de Dios a través de José huyendo a Egipto, volviendo de Egipto, y cuando el niño es presentado en el templo a los 12 años, ¿acaso cuando su madre le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te estábamos buscando. ¿Acaso no saben que yo debo estar en las cosas de mi padre? 12 años y Jesús ya sabía quién era y cuál era su papel en la historia de la salvación. De manera que cuando nosotros como católicos le damos a la Santísima Virgen María el apelativo de Madre de Dios, no estamos diciendo que engendró a Dios Padre, engendró a la palabra, el Verbo que se hizo carne, que puso su morada entre los hombres y que ese Hijo es verdaderamente Dios. Vamos a poner el caso de una mujer que tuvo un hijo, que creció, que fue a la universidad y que se graduó de médico. Algunas mujeres cuando ven, o algunas personas cuando ven a ese muchacho ya graduado de médico ejerciendo su profesión, dicen, ahí va la madre del médico, el médico que trabaja en el hospital que tú quieras. Es madre del médico, pero no es madre de la medicina. Ese hombre no vino a este mundo siendo médico, pero pasa todo lo contrario con Jesús, que cuando se encarna viene siendo verdaderamente Dios. El Evangelio de Lucas es clarísimo con eso cuando nos dice, cuando María saluda a su prima Isabel, ella quedó llena del Espíritu Santo porque María, que llevaba en su seno a Dios hecho hombre, a Jesucristo Salvador, tiene la presencia del Espíritu. Inmediatamente Isabel, llena del Espíritu, exclama, ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Y decir la madre de mi Señor es la madre de mi Dios. Y quien está en el vientre de la Santísima Virgen María es un niño que se está gestando y ese niño
es al que Isabel, llena del Espíritu Santo, por lo tanto es el Espíritu Santo quien está poniendo estas palabras en los labios de Isabel, dice, la madre de mi Señor. Cuando nosotros como católicos decimos que María es madre de Dios, nos estamos refiriendo a la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, que se encarnó, que se hizo hombre y que es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios. Nuevamente, para nuestros hermanos no católicos, que muchas veces ponen trabas donde no las hay por no leer verdaderamente la Escritura como la deben leer y por llevar en su mente el prejuicio de que Dios no podía tener una madre. Y es que ese Dios del que estamos hablando al comienzo, que no tiene principio y no tiene fin, puede entrar en la historia humana y decidir si quiere tener una madre. ¿Y quién le puede decir a Dios que no lo puede hacer? En este caso, repito, estamos hablando no de la naturaleza del Padre, sino de el Hijo, que es la palabra del Padre hecha carne entre nosotros para nuestra salvación. De manera, queridos hermanos, que yo espero que puedan comprender con esta pequeña catequesis por qué María verdaderamente sí es Madre de Dios. Duélale a quien le duela, y no por sugerencia e iniciativa de ningún ser humano, sino porque es Dios mismo quien tiene la idea, quien desarrolla la idea, quien ejecuta la idea en la historia de la salvación y le da un papel importante a la Santísima Virgen María en esta historia de la salvación. Otra cosa que podemos derivar de esta pequeña enseñanza es que definitivamente no, léanme labios, no cualquier mujer podía ser la madre del Salvador, porque aquí ya vienen muchos hermanos no católicos nuevamente a decir, es que si María hubiese dicho que no, Dios hubiese podido elegir a otra. Querido hermano, ojo con lo que estás diciendo, porque si tú sugieres que María hubiese podido decir que no, claro, en su libertad, Dios hubiese elegido a otra mujer, imagínense a un Dios que es todopoderoso, que todo lo sabe, fallar varias veces en sus intentos de venir a decirle a una mujer, ¿quiere ser la madre del Hijo de Dios? Que le hubiera dicho no, 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 y la tercera la vencida, o no hay quinto malo. Queridos hermanos, eso pone en tela de juicio eso que tanto decimos, que Dios todo lo sabe y todo lo puede. Precisamente es Dios quien desde la eternidad, sabiendo de la caída de la naturaleza humana, decide que va a enviar a su Hijo para redimir al mundo y ya tiene elegida a la mujer, la está preparando desde la eternidad. No puede ser cualquier mujer. Y aunque el Evangelio nos presente a Dios enviando un ángel para pedir el consentimiento de María, es simplemente pura caballerosidad de parte de Dios, porque Él ya sabe quién es María, ya sabe que cuenta con María y definitivamente es María la mujer preparada para ser la madre del Mesías. No puede haber lugar para el error en el pensamiento de Dios. Así es que, mis queridos hermanos cristianos no católicos, ahí les dejo a ustedes esa enseñanza, esperando que les sirva para que puedan comprender que Dios todo lo puede, que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo que quiere hacer lo hace, aún pasando por encima de nuestra pobre racionalidad. Espero que este video sea de muchísima bendición para ti. Puedes compartirlo en el muro de tu red social e invitar a muchísimos hermanos a se suscriban a este canal para que puedan acceder a contenido de formación espiritual como este, que les ayude a conocer un poco más la fe católica y algunos misterios de Dios que no son fáciles de entender, que no son fáciles de explicar. Bendiciones.